Es prácticamente casi uno de los últimos versos del libro último de la Biblia, Apocalipsis capítulo 20. Gloria a Dios. Cuando lo encuentre, indíquemelo con un amén. Gloria a Dios. Voy a invitarle que se ponga de pie conmigo. Y mientras yo leo, usted me va a seguir con su vista. Amén. Apocalipsis capítulo 20. Voy a estar leyendo del verso 11 al 15. Y leo la palabra, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Decía el canto, los cantos que cantábamos: Señor, eres grande, y los cielos no te pueden contener. Verso 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en ellos, en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lea conmigo el 15, por favor. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cierre sus ojos y oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la vida, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque hasta aquí, Señor, nos has guardado y nos has, Señor, fortalecido, Dios. Padre glorioso, yo te ruego que en este, Señor, tú prosperes tu palabra, Señor, de tal manera que no retorne vacía. Padre glorioso, tú conoces nuestra necesidad, porque, Señor, tú conoces nuestra condición. Señor, no necesitas que te digamos, Señor, porque tú ya sabes. Yo te ruego, Señor, que tú trates con lo más profundo de nuestro corazón. Y, Señor, tu palabra, Señor amado, pueda suplir toda necesidad física, espiritual, emocional. Mi Dios amado, y tu nombre sea glorificado. Señor, pon tu mano sobre aquellos, Señor, que se sienten enfermos, tristes o abatidos, Señor, y ayúdalos, levántalos, Señor, que no salgan como entraron, Señor, sino que tu paz y tu gozo, Señor, repose sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Siéntese, por favor. Vamos a hablar en esta tarde, hermanos. La semana pasada hablamos acerca de los privilegios de la primera resurrección. Y no podemos quedarnos sin hablar un poco acerca de la segunda resurrección. Y le hemos puesto así al tema: los horrores de la segunda resurrección. La Biblia dice que los que tengan el privilegio de resucitar en la primera resurrección, ¿quiénes son esos? Son aquellos que han rendido su vida a Cristo, que le han hecho su Salvador, que han dicho sí a Dios, le han creído. Y todos aquellos que han tenido temor de Dios y han caminado en sus caminos. Y la Biblia dice que uno de los privilegios es que la muerte segunda no tendrá poder sobre ellos. ¿Amén? No podrá afectarles. Entonces, hermanos, vamos a hablar de esa segunda resurrección, los horrores. Y no quiero hacerlo, hermanos, de una manera morbosa, de una manera de gozo, sino con un sentimiento, hermanos, de advertencia para su vida de usted. Porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda,
sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Pero ese tiempo, hermanos, es cuando usted tiene conciencia de usted mismo, cuando usted tiene vida, cuando usted entiende lo que Dios dice en su palabra y usted cree a Dios y empieza a caminar por fe obedeciendo a Dios. Amén. Porque Dios no le va a poner una pistola, no. Dios no va a violar su voluntad de usted. ¿Sí? Dios quiere que usted le crea. Y si usted cree, entonces usted podrá acercarse a Dios y poder escapar. Mire bien, ese lugar, mis amados hermanos, está preparado, dice la Biblia, principalmente para Satanás. Es un lugar, hermanos, de condenación eterna, sí, de dolor. Dice el Señor varias veces, si usted empieza a leer la Biblia, los evangelios, el Señor Jesucristo fue quien habló más de ese lugar. Y dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Le llama las tinieblas de afuera. Le llama, mis amados hermanos, es mejor que te saques un ojo, que te cortes una mano o un pie, antes de que todo tu cuerpo sea echado al infierno de fuego, donde su gusano no muere. El Señor advirtió más que todos sobre ese lugar. Amén. Entonces, no debemos dar oídos sordos, no debemos nosotros pasar por alto sus avisos. Amén. Y es que, mis amados hermanos y amigos, el Señor no va a enviar a nadie a ese lugar. Dios no lo quiere enviar a usted. Usted va a tomar la decisión de ir o no ir. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto el medio de salvación de ese lugar. ¿Sí? Para escapar de ese lugar solamente hay una puerta. Solamente hay un camino. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Todo lo que el hombre se inventa, hermanos, no va a servir de nada en aquel día. Entonces, quiero hablar de este tema, hermanos, con un sentido, hermanos, de temor, de tristeza, porque el Señor, le aseguro, que Él no quiere que nadie vaya para allá. Amén. La Biblia dice en Mateo que cuando el Señor Jesucristo fue rechazado completamente por los judíos, una ocasión fuera de Jerusalén lloró por la ciudad porque no quisieron entender el tiempo que Él les estuvo hablando. Amén. Y hoy usted verá al pueblo judío dispersado y azotado por todas partes, ¿sí? Uno de los más terribles de nuestra era fue la era de Hitler, donde los judíos, hermanos, padecieron de lo más triste que puede padecer el ser humano. Cuando les decían, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el delito? Que seas judío. Ese es el delito. Y hermanos, los trataron de lo más terrible, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo les habló y ellos no quisieron entender. Así que Dios habla, hermanos, y para eso quiero que vaya un poquito y en 1 Timoteo capítulo 2. Bueno, como hoy tengo que leer yo todo, ahora sí se aprovecharon de mí, yo tengo que leer todo. 1 Timoteo capítulo 2, verso 3 y 4, mire bien. Después les voy a prestar un micrófono para que la cámara lo grabe también y yo no tenga que leer todo. Ustedes me ayuden. Capítulo 2, verso 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4. Mire lo que dice. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Decía nuestro hermano en la enseñanza, hermanos, sabemos que no todos van a aceptar el evangelio, pero la orden es id y predicad el evangelio. El que crea será salvo. ¿Sí? No podemos excusarnos, no, señores, que no me van a creer. Eso Dios no le importa. Él dice, ve y predica. El que crea. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, pastor? Porque Dios un día no va a aceptar excusas. Señores, que nunca me hablaron del evangelio, es que nunca supe de ti, nunca supe de ese lugar. No, sí, escuchaste predicaciones, oíste. Entonces, hermanos, vemos que su voluntad es que todos sean salvos. Amén. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3.
verso 8 y 9. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, para el Señor no existe el tiempo. El problema es para nosotros. El problema es que si usted y yo no arreglamos nuestra vida antes de partir de este mundo, el problema va a ser para nosotros. Él aclara bien y dice: un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para el Señor no hay problema, no existe el tiempo. El Señor es eterno. El problema es para nosotros si la muerte nos sorprende antes de tiempo. Usted no sabe, usted no piensa y dice: oh, a lo mejor la muerte me puede sorprender. No queremos pensar en eso, ¿verdad? Y no sabemos en qué momento nos pueda sorprender, ¿sí? Entonces el problema es para nosotros, que nos sorprenda sin estar listos ni a cuentas con Dios, ¿sí? Dice, sigue diciendo, mire bien, verso 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, o sea, algunos no le creen, sino que es paciente para con nosotros, óigame bien, y Pedro se incluye, amén, es paciente para con nosotros, para con todos, ¿sí? Porque todos debemos de estar a cuentas día con día, nadie se tiene que confiar, no, todos tenemos que estar cada día: Señor, acuérdate de mí, ¿sí? Bien, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, mire bien, yo le decía, hermano, este lugar de tormento donde va a ser lanzado un día el diablo y con todos sus ángeles y sus seguidores, no fue hecho para el hombre, hermanos. El hombre va a decidir si va a ese lugar. Dios ha provisto, ¿sí? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Pero para eso vino Cristo, para salvarnos de la condenación de la muerte. Gloria a Dios, ¿sí? Y les decía, hermanos, todos van a tener la oportunidad, pero no todos van a ser sabios para aprovecharla. Y quiero hacerle un ejemplo que usted conoce muy bien. Todos saben que el Señor Jesucristo fue crucificado entre dos ladrones, en medio de dos ladrones. Y uno le dijo: Señor, si eres Dios, ¿por qué no te bajas y nos salvas? Bájate, muestra que tú eres Dios. Y el otro le reprendió y le dijo: ni estando en la misma condición te arrepientes. Tú y yo somos ladrones y somos malhechores, pero este nada tiene, nada hizo para estar aquí. Y le dijo ese hombre, ese ladrón le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y a ese le dijo, no le dijo al otro, usted sabe bien, le dijo a ese: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Si se recuerda, entonces fíjese bien, los dos estaban al lado del Señor y uno solo aprovechó la oportunidad de la salvación. Ese regalo que Dios le da, no lo desaproveche, porque este lugar va a ser un lugar de tormento eterno. Va a ser triste, hermanos, y que usted y yo hayamos tenido la oportunidad y nos perdamos sin habernos tomado de la mano de Cristo. Bien, la semana pasada entonces vamos a recordarle, hablamos acerca de los privilegios de esa primera resurrección, que es solamente para los salvos, para los creyentes en Cristo, ¿sí? Y en esa primera resurrección ningún injusto se levantará, pero los malos, los aborrecedores de Dios, los que rechazaron la salvación de Cristo, los tibios, los neutrales, se levantarán en la segunda resurrección. La Biblia dice que hasta después de que hayan pasado 1000 años, esto sucederá. Vamos entonces a entrar, hermanos. Primer punto, han de ser levantados después, dice la Biblia, que hayan pasado 1000 años. El Señor en su palabra no pone fechas, así es que sería incorrecto que nosotros quisiésemos establecer fechas. Pero podemos creerle a Dios. Vamos a recordar un momentito, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5. Han de escuchar la voz de Dios, todos ellos que han muerto, todos los que usted conoce, que han muerto. Y los que más conocemos son de las personas que han sido de nuestro pueblo, que han estado cerca de nosotros y que han muerto, ¿sí? Y todos los que han muerto sin Dios, sin Cristo, que han muerto en sus pecados, que han muerto en su cautividad, en su vicio,
que no atendieron la voz de Dios a tiempo, un día la van a volver a escuchar. Y se van a tener que levantar. Pero primero han de escuchar esa voz. Capítulo 5, verso 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Amén. Todos los que están en los sepulcros. Bueno, pastor, pero los que no están en los sepulcros, bueno, leímos ahí en Apocalipsis, dice que el mar entregó sus muertos. Todos los que han desaparecido en el mar, que se ahogaron en el mar. Todos los que en estos tiempos, hermanos, la gente hizo una matanza a diestra y a siniestra, los calcinó, los quemó en ácido, los deshizo, se van a levantar del polvo. ¿Sí? Se van a levantar. Todos los desaparecidos van a aparecer. Amén. Entonces ya vas a ver dónde estaba. ¿Sí? Todos. Dice que todos los que están escucharán su voz. Y Apocalipsis dice: grandes y chicos se presentarán delante de Dios en aquel día. ¿Sí? Bien. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque todos ellos tienen que levantarse también, dice la Escritura, que es necesario. ¿Sí? Que se levanten. ¿Sí? Ellos, hermanos, las personas que se levantan en la segunda resurrección, son todos los que han muerto en rebelión contra Dios. ¿Sí? Los que decidieron hacer lo malo antes que lo bueno. ¿Sí? Se recuerda de Caín, cuando Dios le habló a Caín en su molestia, antes de golpear y matar a su hermano Abel, Dios le habló y le dijo: ¿por qué estás así de molesto? Y le dijo Dios: el pecado está a la puerta, pero tú vas a decidir si lo haces o no. Y Caín decidió, ¿verdad? Engañar a su hermano. ¿Y cómo lo engañó? Pues le habló bien. Sí, lo invitó a salir: vente, vamos para allá. Pero le tenía tendida una celada, una trampa. Y allá, hermanos, se levantó contra él y lo mató. ¿Sí? Entonces, hermanos, todos ellos decidieron hacer lo malo antes que lo bueno. ¿Sí? Aunque el pecado, hermanos, ha afectado a la humanidad, Dios ha puesto en usted y en mí algo que se llama conciencia, algo que se llama voluntad, con la cual nosotros hemos de decidir. Amén. Usted decide odiar y vengarse, o perdonar y pasar por alto la ofensa. Usted decide perdonar o amargarse. Usted decide. Dios no le va a quitar eso. Usted lo decide. Si usted decide aceptar el amor de Dios, Dios le va a inundar de amor. Que sí sufrimos, que sí padecemos. Sí, padecemos. Pero por eso el Señor vino a endulzar nuestra vida. ¿Sí? Nuestro corazón. Porque esta vida verdaderamente muchos nos la ha amargado, nos ha llenado de copas y tragos muy amargos. Pero ahí está el Señor Jesucristo, que ninguno que haya tragado una copa como Él de amarga. Amén. Y Él viene y nos sana. Si le pedimos sanidad, Él nos sana. Amén. Si le pedimos: Señor, limpia mi corazón de la amargura, Él lo va a limpiar. Amén. Señor, si usted le pide: Señor, quita de mí ese odio, el Señor lo va a quitar y lo va a hacer libre, porque el Señor no quiere que usted se pierda por una raíz de amargura, dicen Hebreos. Esa raíz de amargura le puede llevar a la muerte y no le puede dejar escapatoria. Pero Cristo, hermanos, nos enseñó. Por eso muchos de ustedes conocen el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro dice: perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos han ofendido. Amén. Y no solamente de boca, hermanos, es de corazón, cuando su corazón queda limpio. ¿Sí? Y esa limpieza solamente viene dada por Dios, por su sangre, cuando nos limpia. Así que, mis amados hermanos, todos los que han muerto en su decisión de hacer lo malo, un día van a escuchar la voz de Dios y se van a levantar de donde estén. ¿Sí? Desde Caín, la gente que pereció en los días de Noé, la gente que pereció en los días de Sodoma y de Gomorra. ¿Sí? Los que intentaron, hermanos, incitaron a la rebelión del pueblo contra el pueblo de Dios, o del pueblo de Dios contra Moisés. ¿Se recuerdan de Coré, Datán y Abiram? ¿Sí? Que se levantaron y incitaron al pueblo a la rebelión. Y la Biblia dice que algo, hermanos, portentoso ocurrió. ¿Sí? Y ellos, mis amados hermanos, van a tener que salir. Mire bien. Quiero que vayamos hasta el libro de Números, capítulo 16. Y quiero que veamos rapidito, hermanos, lo que ocurrió. Sí, ahí.
Fue algo fuera de lo normal. Decía la enseñanza, fue un milagro, fue algo que no estaba, hermanos, a hacer al alcance del hombre. Números capítulo 16, voy a leer primero del 19 al 24. ¿Sí? Estoy leyendo, hermanos, de aquellas personas que murieron en su rebelión, abiertamente contra Dios. Mire bien, dice el verso 19 al 24. Dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos, o sea, contra Aarón y contra Moisés, toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Me brinco al verso 31 al 33. Y aconteció que del 30, está hablando Moisés, dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Mire bien, todas estas personas, mis amados hermanos, que se rebelaron contra Dios. Ahora quiero que vaya, hermanos, Apocalipsis 1:7. Mire bien, todos escucharán la voz de Dios y todos verán, mis amados hermanos, aquel gran día. En Apocalipsis 1:7 dice la Escritura, ¿sí?, que los que crucificaron al Señor Jesucristo también, aún lo van a ver con sus ojos. Mire bien. Como pastor, si están muertos, pues mire bien, para Dios todos viven. Su alma todavía vive, es inmortal. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Se lamentarán a causa de que no creyeron. Amén. Se lamentarán, dice, harán lamentación por él, se arrepentirán. Pero para muchos va a ser tarde. Bien, los que han, hermanos, sacrificado al pueblo de Dios y a los creyentes de Cristo a través de toda la historia, todas estas personas se levantarán para escuchar su sentencia. Amén. La primera resurrección es para los justos, para los que aman a Dios, que aman su palabra, que quieren servir y agradar a Dios, ¿sí? La segunda resurrección es para aquellos que rechazaron este tiempo, ¿sí? Dios tiene tiempos, hermanos, y así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así también el pecado salió por un hombre a través de Jesucristo, ¿sí? Pero Él ha prometido terminar con el pecado por siempre. Bien, todas estas son cosas que un día vamos a entender a cabalidad cuando estemos en la presencia de Dios. Punto número 2. Han de ser levantados de la tumba. Vamos a Daniel capítulo 12 y verso 2. Y desde ese tiempo ya Dios le había mostrado a Daniel lo que iba a suceder en los últimos tiempos de la era del ser humano. La segunda resurrección, los horrores de la segunda resurrección. ¿Y por qué los horrores? Porque mire bien, amado hermano, amigo, mucha gente piensa, bueno, es que ya se murió y ya me muero y ya no siento nada. Por eso es que a muchos les gusta quitarse la vida,
porque piensan que con eso van a remediar su situación. Piensan que con eso van a arreglar su mala vida. Piensan que con eso van a remediar las malas decisiones que tomaron. ¿Sí? Y se tragan un bote de pastillas o agarran una pistola o agarran un cordel y quieren hacer con su vida el escape mejor para ellos. Pero se van a levantar un día. Y eso va a ser lo más triste para ellos, porque pensaron que habían arreglado su vida. Pero ¿sabe dónde está arreglada? Solamente está arreglada en Cristo. Y quiero que lo quede bien en su corazón, en su mente, que solamente Cristo puede arreglar su vida de usted y la de cualquiera que se rinde a Él, que le entrega su corazón, que le dice, sí Señor, yo necesito de tu gracia, de tu amor. Y el Señor arregla la vida de cada uno de nosotros. Eso es, hermanos, el milagro más grande, la transformación que Dios puede hacer en la vida de un ser humano. ¿Sí? Que muchos dicen, oh, ya eres así porque te cambiaron. Sí, no, nadie lo cambió. Cristo lo hizo libre del vicio, de la inmundicia, del pecado, de la fornicación, del adulterio. Cristo rompió las cadenas. Cristo rompió lo que ataba su vida y lo hizo libre. Y lo hace un hombre y una mujer nuevo. Esa es la gracia y la misericordia del poder de Dios. Así que mire bien, dice Daniel capítulo 12, verso 2. Desde entonces Dios le había mostrado a Daniel qué iba a suceder. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Está hablando que para ese tiempo, hermanos, sí, ya dijimos, todas las naciones que se junten contra Israel, todavía muchos van a quedar vivos. Sí, pero también muchos, dice, todos los que han dormido en el polvo de la tierra. Sí, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y dice dos cosas muy importantes. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Mire bien, desde entonces Dios está hablando y habla en su palabra. Por eso es que a mucha gente no le gusta leer la Biblia, hermanos. Porque la Biblia le habla al hombre, su condición es un espejo, ¿sí? Y lo incomoda, ¿sí? Pero qué bueno que lo incomode, porque si usted busca arrepentimiento va a ser para bendición, va a ser para salvación, ¿sí? Pero si la rechaza y dice, es que esa la escribió el hombre, no la quiero ver. Pero todos los libros de los que usted ha aprendido en la escuela y todas las revistas que lee también la escriben los hombres. Amén. Y muchos de ellos agarran consejo y agarran lo que les conviene. Y lo escribieron los hombres. Dijo el apóstol, ¿cuánto más? A este que nos amonesta, pero para vida. Amén. Nos amonesta, pero para vida. Para que tengamos salvación antes que muerte. Amén. Así que mire bien. Serán levantados del polvo, dice Daniel. Me voy hasta Juan capítulo 5 una vez más. 9. Dice que se levantarán. Juan capítulo 5 verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Otra vez, son solamente dos cosas, mire bien, no son cosas intermedias, como a veces la gente piensa. ¿Sí? Oh, bueno, si me voy por ahí a un lugar intermedio y de ahí alguien me saca. Sería ilógico de parte de Dios que la gente muriera con esa esperanza. ¿Y qué tal si no tiene a nadie aquí en la tierra que le diga, sabes que necesito que me saques aquel de allá? Sería ilógico de parte de Dios. Pero si hay uno que se llama Jesucristo, que le puede limpiar, perdonar su vida y rescatar su vida antes de que usted parta de esta tierra. Juan capítulo 5 verso 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Me voy a Apocalipsis capítulo 20 verso 12. Todos han de ser levantados en la segunda resurrección. Todos los que no conocieron, que no quisieron de Dios, serán levantados también. Apocalipsis 20, 12. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños,
de pie ante Dios. Aunque aquí hay mucha polémica, ¿sí? Dice grandes y pequeños. ¿Qué tan pequeños? Yo no lo sé. Pero hay muchos niños muy maldosos ya. Y lo están aprendiendo de muchas cosas, de todas las cosas. ¿Sí? Está, hermanos, comprobado que muchas de las películas de niños son llenadas de mensajes subliminales que llevan sexo, droga y perdición. Está comprobado. ¿Sí? El que quiere oír, oiga. El que no quiere oír, no oiga. Pero está comprobado. Amén. Dice grandes y pequeños delante de Dios. Qué tan grandes y qué tan pequeños sean para ser llamados a juicio, no lo sé. Dios sabe, pero dice claramente grandes y pequeños. ¿Sí? Y hoy, mis amados hermanos, mire bien, la Biblia dice muy claramente que los hijos tienen que cuidarse de levantarle la mano a su padre. Hoy, hermanos, se está viendo, hoy muchachitos son groseros, son faltos, irrespetuosos con muchos padres y con muchos ancianos. Y eso es terrible delante de Dios. Aunque la gente hoy lo considere normal, delante de Dios no es normal. Amén. Y todo eso, hermanos, es rebelión. Por eso Dios tiene orden, y aunque el hombre no lo crea y no lo acepte, Dios tiene orden. Y Dios dijo, los padres van a ser respetados por los hijos. Así es que nuestro deber es honrar a nuestros padres, sean como sean. Es nuestro deber. Dios es el que va a dictaminar juicio un día final, no nosotros. Amén. Así que nosotros debemos guardarnos y esperar en la misericordia del Señor. Grandes y pequeños, todos de pie ante el trono de Dios. Bien, la Biblia dice, hermanos, que saldrán de donde estén. ¿Sí? Ya dijimos la generación de Noé, la generación de Sodoma y de Gomorra, la generación y el grupo de Coré, todos ellos, hermanos, y todos los que han rechazado a Cristo. Bien. Punto número 3, serán resucitados, hermanos, serán levantados para condenación. Y es, hermanos, ahí donde vienen los horrores de la condenación. ¿Sí? El Señor Jesucristo habló en sus parábolas que cuando Él viniera y no los encontrare preparados, encontrare a unos haciendo lo malo, golpear a otros, dice, serán atados y echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bien. En Daniel capítulo 2, hermanos, en capítulo 12, verso 2, vimos que serán levantados para vergüenza y confusión perpetua, hermanos. Serán avergonzados. Mire bien, vamos a la primera carta del apóstol Juan, allí enseguidita de Apocalipsis hacia atrás o hacia adelante, como usted vea su Biblia. Las cartas ahí están de Juan, en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta, sí. ¿Ya están ahí? Capítulo 2, verso 28. Mire bien, dice el apóstol, y ahora, hijitos, permaneced en él. ¿En quién? En Cristo. Para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Amén. Avergonzados. Entonces mire bien. ¿Sí? Dice, y sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. ¿Sí? Daniel dice que se van a levantar para vergüenza y confusión perpetua, se van a confundir. ¿Sí? Van a estar confundidos, bueno, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no hice caso? ¿Sí? Se van a lamentar. En Juan capítulo 5, verso 29 dice, mas los que hicieron lo malo van a salir a resurrección de condenación. Vamos a la carta de Tesalonicenses, segunda carta, capítulo 1, verso 8 y 9. El apóstol Pablo le escribe, hermanos, a la iglesia en Tesalónica y les habla, hermanos, del padecimiento, del sufrimiento, pero les dice que no se preocupen, porque Dios es un Dios justo y un día vendrá con retribución para dar el pago. ¿Sí? Claramente señala que el pago será a los que fueron fieles. A los que fueron fieles, a los creyentes les dirá, venid, benditos de mi Padre. ¿Sí?
En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero los que rechazaron, dice a los que no creyeron, y esto es importante. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8 y 9, dice: en llama de fuego, está hablando de la venida de Cristo, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, y esto es muy importante, ni obedecen, ¿sí?, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Lo rechazan, lo tildan, hermanos, de locura. Verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Y cuál será esa pena, hermanos? Estarán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mire bien, estarán apartados. Quiero recordarle, hermanos, la palabra muerte. ¿Qué significa muerte? Mucha gente dice, ¿qué es la muerte? La palabra muerte significa separación. Amén. ¿Qué sucede cuando un esposo y una esposa se acuesta uno en la sala y el otro en la cama? Es que se murió la relación. ¿Sí? Se murió la relación y ahí quédate tú y yo me voy para acá. Sí, delante de la gente se pueden abrazar y besar, pero ahí tú te vas para tu lugar y yo me quedo en el mío. ¿Sí? ¿Qué sucede con la relación? Está muerta. Hay separación. La muerte es separación de Dios. Y lo más triste es que usted y yo fuimos creados por Dios. Nos formó del polvo de la tierra y dice que así nos vamos a volver. Y usted lo ha visto, entierran la gente y se hace polvo, sacan huesos y sacan cabellos, pero se cumple la palabra. Pero lo más grandioso es que Dios ama nuestra alma. Amén. Es algo inexplicable, hermanos, que nuestra alma no muere. Es consciente, ¿sí? Usted dice, me muero y ya se me olvida todo. No, es que el cuerpo no es. Es su alma la que reserva todas las cosas, es la que tiene memoria de todo, la que se recuerda de todo. Y Dios no quiere que esa alma suya y mía perezcan. Así es que, mis amados hermanos, ¿será lo más triste? La separación de Dios, ¿sí? Excluidos de la presencia del Señor. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque esa fue la decisión que ellos tomaron. Pastor, ¿hay algún remedio? Sí, Dios puso el remedio. Al Señor Jesucristo. Amén. Él puso el medio. Y con esto voy a ir finalizando. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 18 y 19 nos habla bien claramente de esto. Juan capítulo 3, verso 18 y 19 dice, el que en él cree, o sea, en Cristo, en su palabra, en su muerte, ¿sí? ¿Y qué es ese creer, pastor? Si yo creo. Pero sí, no es solamente decir yo creo, es que aceptes que Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario, porque tú y yo deberíamos de haber estado en aquella cruz. Y aceptarlo quiere decir que nosotros reconocemos que Él pagó por nuestros pecados allá en la cruz, que Él pagó ese precio, ¿sí? Que Él tomó nuestro lugar. Cuando reconocemos eso, le pedimos perdón y le decimos, Señor, yo quiero esa vida que tú ofreces, porque dice que Él pagó el precio para que usted y yo seamos librados de esa muerte que vino a causa del pecado. Amén. Pero Él fue el que tomó el lugar. Dice, el que en Él cree no es condenado. Óigame bien, Dios habla de condenación. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto, mis amados hermanos y amigos, va más allá de solamente decir si creo. Si usted cree, tiene que caminar, dar pasos de obediencia, ¿sí? Que muestran que cree. Amén. Verso 19. Y esta es la condenación. Mire bien, Dios lo aclara muy bien. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amén. La gente ama más el pecado, ¿sí?
La gente se siente más contenta con usted si usted lo sigue a una borrachera. Pero no se siente tan contento si viene con usted a la iglesia. Se siente mal. Aman más las cosas así, ¿verdad? Entonces dice que aman más las tinieblas que la luz. La Biblia, la palabra de Dios es luz, alumbra nuestra vida, alumbra nuestra condición, nos hace ver cómo estamos y nos advierte para que a tiempo reaccionemos. Como el hijo pródigo dijo: Señor, aquí me estoy muriendo y allá en la casa de mi padre hay mucha bendición. Amén. Así el ser humano tiene que un día llegar a ese punto de decir: Señor, sin ti me voy a morir. ¿Y por qué no he venido a tus pies? Amén. Pero el hombre, la mujer, tiene que tomar la decisión. Bien dice: amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no las quisieron reconocer, no las quisieron aceptar. Si mueren en esas malas obras, ahí van a permanecer hasta que escuchen la voz de Dios y se levanten, y entonces empiecen a ver los horrores de la segunda resurrección, que solamente, hermanos, va a ser para condenación. Mire bien, será, hermanos, aquel día tan terrible. Será de lamento, será de lloro, será, hermanos, de soledad. Dios no envía a nadie a ese lugar. Cada uno, hermanos, elige ir para allá. Regresemos a Apocalipsis 20. Verso 12. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Óigame bien, Dios tiene todo anotado, no se le pasa nada. Aunque tiene un conocimiento, ahí en los archivos celestiales está, hermanos, todo, de todos y cada uno. Y otro libro fue abierto. Ese libro, hermanos, es muy especial. Es el libro de la vida. Dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Pero hay algo triste, hermanos. Verso 15. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire bien, el que no se halló inscrito. Y pastor, ¿y por qué van a abrir aquel libro? Solamente para corroborar delante de la presencia. Tu nombre no está. Solamente para eso se va a abrir aquel libro, para corroborar que no está escrito ahí su nombre. Amén. Porque de la primera resurrección son los que son resucitados para vida con Cristo. Amén. Apocalipsis 21, mire bien. Verso 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20:10. Mire bien, el principal va para allá. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba, óigame bien, ¿que los qué? Que los engañaba. Muchos van a aceptar ese engaño de Satanás. No te creas de esos locos. Ni modo. Dice que los va a lograr engañar, ¿verdad? Advertencias de parte de Dios, yo creo que escuchó. No de parte del pastor, de parte de Dios. Dios puede usar cualquier persona para decirle, para hablarle: ponte a cuentas antes de que partas de esta tierra. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Óigame bien, quiere decir por la eternidad, porque allá no habrá día ni habrá noche. Dice que es algo como tenebroso, no se diferencia, pero para que humanamente podamos entender, dice día y noche. Amén.
Bien, mi amado hermano, aquí termino. ¿Cuál es el remedio? El remedio es Cristo. Muchos de ustedes ya se saben el verso, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Póngase de pie. Voy a invitarle a que usted medite un momentito en su vida. Cierre sus ojos, por favor. No se me distraiga, ¿sí? Si quiere estirar sus manos, está bien, bostecear, pero no se me distraiga. Y yo le invito a que usted medite en su vida. Cierre sus ojos un momento y hable con Dios.